Bien, y entre otras cosas de eso vamos a hablar, ¿no? Del camino. Ayer teníamos la oportunidad de charlar y de tener detalles de cómo se va a llevar adelante este encuentro en los próximos días 7 y 8, el primer Congreso Internacional Yupanquiano en el Centro Cultural Córdoba, ahí en Córdoba Capital. Hablábamos ayer con Cristina González Bordón. Y hoy tenemos la suerte, el privilegio de poder charlar con Roberto Chavero, conocido como el Colla Chavero, el hijo de don Atahualpa Yupanqui, que ya está en línea, y le agradecemos enormemente la amabilidad de atendernos en esta mañana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Hola, buen día, Miguel, un gusto de saludarlo a usted y a su audiencia. Bueno, me quedé pensando un poco en esta idea del camino, ¿no? Quizá uno de los grandes temas yupanquianos, sin duda, el tema del camino, el tema de la guitarra, y largo camino que se ha recorrido también en el caso de ustedes como fundación para poder llegar a este primer congreso. ¿Cómo nació la idea? Bueno, fue la inquietud de personas de la fundación que plantearon por qué no hacer un primer congreso internacional yupanquiano, porque bueno, tenemos digamos personas en muchos lugares del mundo que se interesan por la obra y que inclusive que han escrito libros o han hecho estudios sobre la obra, y entonces nos pareció oportuno hacer este congreso piloto, digamos, sobre todo por el hecho de que jamás habíamos organizado uno, así que decidimos hacerlo aquí en Córdoba, donde tenemos además el Centro Cultural Agua Escondida en Cerro Colorado, y justamente por un convenio que firmamos con la Universidad del Salvador de Buenos Aires, la biblioteca de nuestro centro cultural ha sido digitalizada por la biblioteca de la Universidad del Salvador, trabajo que llevó adelante Liliana Rega, su directora, y hace un año que viene trabajando. Son 4.000 ejemplares, se han digitalizado los títulos y algunos de los libros que considera esta persona, esa directora, considera sumamente valiosos. Para ella fue un descubrimiento el valor de la biblioteca con sus 4.000 ejemplares. Entonces todo esto nos llevó a hacer el congreso aquí en Córdoba para jueves y viernes, jueves 7, viernes 8, para el sábado 9, irnos todos los participantes a Cerro Colorado y al mediodía inaugurar la biblioteca, la nueva biblioteca ordenada, cuidada. Se van a reparar algunos libros antiguos que necesitan mantenimiento, y mientras tanto, obviamente jueves y viernes va a haber varias exposiciones desde distintas perspectivas de la obra de mi padre. Va a haber desde la filosofía, va a estar el licenciado Máximo Arbe, que ha escrito un libro que se llama Andar porque si no más, sobre la obra, ¿no? Y la literatura, la poética de Yupanqui, la magíster en literatura de Mendoza, de la Universidad de Mendoza, Eliana Ardala, va a estar también presentando su mirada sobre la obra. Ella escribió también un libro que se llama Guitarra, dímelo tú. Va a haber 4 videos de personalidades del exterior. Uno va a ser Guillermo Pareja Herrera, un psicólogo que ha utilizado el payador perseguido en sus tareas de sanación de las personas. Ajá. Sí, qué interesante eso, ¿no? Sí, por eso, digamos, la obra de mi padre es tan abarcativa que hay muchas personas que utilizan esa obra, qué sé yo,
una vez vino un profesor de geografía y me dijo, yo uso la obra de Yupanqui para enseñarle geografía a mis alumnos. Claro. Es decir, porque, bueno, justamente porque se basa en como dijo usted, el camino recorre distintos paisajes, los paisajes humanos también son diferentes, las situaciones. Entonces este psicólogo, que es el discípulo de Viktor Frankl, el creador de la logoterapia, que bueno, resolvió, digamos, creó esa terapia a partir de haber perdido toda su familia en los campos de concentración, y justamente para ayudar a las personas a superar rencores, dolores, resentimientos, depresiones, etcétera, generó esta forma de terapia que Guillermo Pareja Herrera utiliza. Es un hombre nacido en Perú pero vive en México, y en su libro El canto que cura y sana utiliza fragmentos del Payador Perseguido, y es por supuesto un conocedor profundo de la obra de mi padre. Por otro lado, desde España vamos a recibir un video también del Instituto Nacional Cervantes, donde su director habla sobre la obra de mi padre. Y desde Otoño Cultural de Huelva, de España también, otra visión de la obra de mi padre por su director. Y desde Francia, Manuel Urquiz Berea, quien escribió un libro que se llama La voz de un continente, donde él analiza la labor artística y la obra de mi padre en el mundo. Él también envía un video justamente con su perspectiva sobre la obra. Quería preguntarle, Roberto, perdón, me decían que iba a estar presente también Demetrio Javier, un conocido nuestro aquí. Bueno, estamos muy cerca de él en realidad, ¿no? Sí, bueno, Demetrio va a venir él ha traducido El Payador Perseguido y El Canto del Viento al portugués, y además es un intérprete de toda la vida de la obra de Yupanqui. Y bueno, Demetrio va a exponer justamente, va a dar una charla sobre la tarea de haber traducido y lo que representa para él estas obras, ¿no? Y también va a estar Jorge Morales de Chile, que vive en Río Negro, en General Roca, quien, va a exponer, él utiliza canciones de Yupanqui para enseñarle música a los niños. Entonces va a exponer sobre su experiencia como docente ya en esta tarea. Liliana Rega, por supuesto, va a dar una charla inicial sobre la importancia de la biblioteca Yupanqui, digamos, para mostrar el amplio mundo que alimentó toda su obra. Y yo por supuesto hablaré también de lo mío, hablaremos también del lugar que ocupó mi madre en la construcción de esta obra, en la elaboración de esta obra, mejor dicho. También hablaré de eso. Y por la tarde, de 7 a 9, habrá 2 recitales en el Centro Cultural Córdoba, en una sala, en donde, estarán Alberto Muñoz, son todos intérpretes de Yupanqui desde muchos años, o sea, gente que no canta ocasionalmente Yupanqui, interpretan siempre la obra de Yupanqui. Por eso los hemos elegido. Me gustaría que también nos ayude con otro tema. Yupanqui tiene una obra guitarrística profusa, muy importante, y en muchos lugares del mundo se la estudia en la academia, por ejemplo en Japón. ¿Hay algo de eso también en esta ocasión? ¿Va a haber otro momento para eso? Sí, sin duda. Justamente va a haber Jorge Morales, que es guitarrista. Él va a hablar sobre esta cuestión de la música. Yo también, no soy guitarrista, soy guitarrero, pero por el contacto que tengo con guitarristas de todo el mundo, pues también voy a hablar sobre esto. Y es decir, y justamente quiero aprovechar la oportunidad para reflexionar de por qué la obra
musical, guitarrística y su estilo guitarrístico que es estudiado en el mundo, en la Argentina no ha sido incorporado en los conservatorios. Sí, tremendo es eso. O sea, entonces, es decir, y lo mismo pasa con su obra escrita, ¿no? Con sus canciones, sus textos, etcétera. Por ahí, como le conté recién del profesor de geografía, hay docentes que se apartan de la currícula y lo incorporan, pero es un esfuerzo personal, digamos, es algo personal y no institucionalizado, ¿no? Entonces, y yo creo que justamente por eso el nombre del Congreso es Por un Mundo de Hermanos. Justamente yo creo que la obra de mi padre hermana a partir de la tierra, es decir, a partir de su andar por la tierra, del reconocimiento de las distintas culturas que él conoció, ya sea en nuestro país o en cualquier lugar del mundo, y ver los puntos de contacto, los puntos comunes que tienen esas culturas. Entonces, y sobre todo lo que yo llamo la cultura criolla, es decir, de aquellos que se criaron en ámbitos rurales o en pequeñas localidades del ámbito rural, que fueron generando esto que yo doy a llamar la cultura criolla, es decir, una cultura que expresa cabalmente una región y que puede compartir con otras regiones, porque en nuestro país, tomemos nuestro país, está culturalmente formado por multitud de culturas regionales y sin embargo todas coinciden en expresar lo mismo o expresar cosas parecidas, ¿no? El paisaje, la tradición, las costumbres, los conflictos de las personas, etcétera, pero se expresan desde justamente desde esa regionalidad. Claro. Es decir, para un pampeano el ombú es una maravilla y para un tucumano el lapacho es una maravilla y para los dos una y otra planta, bueno, los representan, se sienten representados y nada ofende al otro. Es decir, entonces cada uno tiene sus propios rasgos, que es lo bueno de la diversidad, el poder compartir. Yo a un japonés no le voy a enseñar a cocinar pescado crudo o a servir pescado crudo, pero sí le puedo mostrar cómo se hace un buen asado. Y él me enseñará a mí eso. Y eso es ser hermanos, eso es comprender en qué reside la hermandad de los hombres, de los seres humanos. Para cerrar, ya que mencionaba Japón, hace algún tiempito volví a escuchar las reflexiones de Donata y el impacto que le causó la cultura japonesa, ¿no? Me da la impresión de que ahí él encontró también un diálogo con el silencio muy importante. ¿Qué cree usted que buscaba Donata en ese silencio? Y yo creo que buscaba justamente, o sea, como le dije recién, él tenía esa facultad además de encontrar los puntos en común. Él encontró en la tradición japonesa, que es reverencial, respetuosa, fomenta eso, digamos, o sea, educa en ese clima de respeto por los mayores, de la voluntad de aprender. Encontró, digamos, la colaboración de los niños con los mayores en las tareas, no la explotación, sino la colaboración, que es una forma de aprendizaje, tal cual nuestros changos en el campo, que van a buscar la majada, las ovejas, las vacas y para ordeñarlas, ¿no? Entonces, encontró muchos puntos en común con nuestra tradición criolla, con la tradición que él vivió y conoció en todos los campos del mundo que anduvo. Entonces, es decir, digamos, esa cuestión de respeto, de cultivo de las mismas canciones tradicionales, de las canciones de cuna, en fin.
Todo esto a él le pareció realmente hermoso, se sintió, y los japoneses, porque su público era japonés, encontraron en su música y en su palabra, encontraron también una referencia común para ellos. Imagínense que, bueno, Cerro Bayo fue traducido al japonés, claro, ¿no? Esa historia de amor que nace en los cerros, se desarrolla en los cerros del noroeste de nuestro país. Entonces, es decir, para él, por ejemplo, le doy un ejemplo, Daisaku Ikeda, él habla de Yupanqui, claro, en algún momento lo menciona. Claro. Entonces, es decir, hay cosas que ha sembrado mi padre por su autenticidad, digamos, la autenticidad de su obra, que ha emprendido en muchas culturas del mundo, en mucha gente del mundo. Y esto ha hecho que, bueno, su obra trascienda y representándonos, además, sin disfraces, nos representó. Y bueno, de ahí el Congreso Yupanquiano. Bien, nosotros, Roberto, le agradecemos enormemente la amabilidad de habernos atendido en esta mañana y nos encargaremos aquí de difundir todo lo que podamos en derredor de este primer y ojalá no sea el último congreso que se haga en torno a la figura de Donato, ¿no? Por supuesto, yo, Miguel, me comprometo en enviarle información para que usted pueda mantener al tanto a su audiencia, y desde ya un gusto enorme de poder comunicarme con usted y con su audiencia también, ¿no? Muchísimas gracias. A usted. Adiós, buen día. Charlábamos con Roberto Chavero, Roberto Chavero hijo, porque Roberto Chavero se llamaba también Don Atahualpa Yupanqui, ¿no? Y este primer congreso yupanquiano que se va a hacer ya el día 7 comienza, o sea, apenas en 7 días, un homenaje profundo, no solamente a Atahualpa Yupanqui, sino también a Nenet Pepin Fitzpatrick, su esposa, ¿no? Su compañera y la madre, Ana Alsazón, también del propio Roberto Chavero.